Mi nombre es Hernán Calomino y junto a Alejandro Gutiérrez somos los coordinadores de la Cátedra Libre de Filosofía Simpluqué. Este espacio se presenta como una apuesta, una invitación a indagar en la creatividad para enfocar los problemas que nos atraviesan como sociedad desde un punto de vista actual, lo cual implica producir distintas miradas para ponerlas a debate. Desde enfoques que comprenden la filosofía política, la filosofía práctica, la filosofía de la cultura, la estética y la filosofía teórica, se pretende aportar de forma original distintos puntos de vista que nos permitan obtener un acceso a la realidad de forma reflexiva y crítica. Creemos que esta propuesta permitirá no solo el intercambio de distintas ideas, sino también subrayar el rol de la filosofía desde un punto de vista social, retomando dos ejes centrales de la disciplina: qué significa ser filosofía y para qué se la hace. Es decir, proponemos retomar el quehacer filosófico como análisis y problematización del presente. El objetivo del proyecto es recuperar la tarea de la filosofía como disciplina que se cuestiona el presente y con este accionar se compromete con la sociedad, retomar una actitud filosófica que tenga un compromiso ineludible con la sociedad, su realidad y la posibilidad de brindar respuestas que posibiliten el cambio de ella. Abrimos este espacio para que investigadores e investigadoras puedan presentar sus propuestas originales siempre en relación a problemáticas actuales. Sobre modalidades de participación y cómo llevamos adelante su evaluación, vamos a dejar en el chat un link para la descarga de requisitos y el correo electrónico de la cátedra para futuras consultas. Quiero recordarles a quienes sean estudiantes de la carrera de Filosofía de la Universidad de San Martín que una vez completada esta segunda clase, pueden pedir el certificado de participación que podrá ser presentado para acreditar seminarios breves o foros académicos. Nuevamente en el chat vamos a dejar la información del correo electrónico donde enviar y pedir el certificado. Aprovecho para recordarles que las actividades anteriores, parir, nacer, violencia obstétrica y el problema del sujeto del parto, y filosofía, literatura y neurociencias, cuál es la utilidad de las ficciones literarias, ya se encuentran subidas al canal de YouTube. Van a encontrar nuevamente el link en el chat. Hoy es la segunda clase, que lleva por título El negacionismo científico como pieza clave de la era de la posverdad, un análisis epistemológico. Y voy a presentar a quienes estarán a cargo de la misma. Valeria Edelstein es doctora en química, diplomada superior en enseñanza de las ciencias por Flaxo, es investigadora del CONICET, autora de más de 30 artículos científicos y numerosas participaciones en congresos. Es creadora y co-conductora del podcast Contemos Historias y cofundadora del proyecto Científicas de Acá. Es columnista de la Liga de la Ciencia y del diario Tipo Argentino. Ha sido conductora, columnista y asesora científica en distintos programas de televisión, como Todo tiene un porqué, Científicos Industria Argentina, Proyecto G y muchos más. También en radio y medios gráficos y digitales. Es autora de textos escolares y de 15 libros de divulgación científica. Claudio Cormick es doctor en filosofía por UBA y París 8, investigador asistente en CONICET y docente en la carrera de filosofía de la UBA. Es autor de 37 artículos en castellano, inglés y francés en revistas filosóficas especializadas y de 2 libros, el segundo en coautoría con Valeria Edelstein. Investiga en la actualidad temas de epistemología social desde una perspectiva interdisciplinar. Chicos, les dejo la clase. Bueno, excelente. Muchas gracias ante todo y una vez más a Alejandro y a Hernán por abrirnos este espacio. Y bueno, arranquemos con una breve recapitulación de lo que hicimos la vez pasada. Gracias también al público que eligió volver a sumarse en medio de la caótica situación del país. Hacernos un rato para pensar estos temas que, de todas formas, como adelantaba Hernán, son o esperamos que sean de actualidad. Bueno, la vez pasada estuvimos articulando, por así decirlo, 3 piezas, ¿no? Estuvimos hablando de la relación entre el problema de la posverdad, el del negacionismo y el de la confianza en sentido epistémico, ¿sí? La confianza en una autoridad epistémica, la confianza en expertos. Habíamos dicho, ¿no?, que si existe algo así como un problema de la posverdad, si efectivamente podemos hablar de un problema de la posverdad, no podemos separarlo de la puesta en cuestión del conocimiento científico, ¿no? En contra del enfoque de una de las 2 personas que mencionamos como autoras de libros filosóficos sobre la cuestión de la posverdad. Esta persona era Myriam Géraud-Dallon. No podemos decir que el fenómeno de la posverdad solamente
involucre cuestiones en el terreno de la verdad política, sino que en rigor también debería extenderse a la puesta en cuestión de el conocimiento científico, ¿no? Entonces, bueno, eso nos llevó a cierta caracterización del fenómeno del negacionismo científico en términos de cierta discrepancia entre la opinión pública no especializada, no experta, y el conocimiento científico, ¿no? El hecho de que amplias franjas de la población que no pertenecen a la comunidad científica rechacen trozos importantes del conocimiento científico, la teoría de la evolución o la eficacia y la seguridad de las vacunas, etc. Y nos preguntábamos a continuación cómo explicar este fenómeno, ¿no? O sea, ¿por qué hay amplios sectores del público que efectivamente incurren en negacionismo científico, cosa que a su vez es decisiva si también en esto dialogando con la presentación general del proyecto, hay que caracterizar para tratar de transformar, si nos interesa tratar de revertir, de contrarrestar el proceso de, bueno, negación del conocimiento científico. Entonces, una posible explicación sería, en la línea del modelo Flick, decir, bueno, lo que pasa es que el público no especializado usa deficientemente ciertas capacidades críticas que le permitirían detectar qué es lo que anda mal en los discursos de quienes niegan como enunciadores el conocimiento científico, ¿no? O sea, si pensamos que, y un ejemplo característico de esto era cierta propuesta de la OMS que vimos acerca de los antivacunas, que los negacionistas científicos, antivacunas entre ellos, incurren siempre en 5 técnicas engañosas para justificar sus afirmaciones, ¿no? Bueno, entonces de lo que se debería tratar es de manejar competentemente ciertas capacidades críticas que te hagan darte cuenta de que esas técnicas son engañosas, que te hagan darte cuenta, eso era la F, de cuando estabas en presencia de un falso experto, o de cuando estás en presencia de una falacia lógica, eso era la L, o de cuando se está usando una expectativa imposible, eso era la I, etcétera, etcétera. Entonces, por medio del uso de estas capacidades críticas, el público se daría cuenta de que los discursos negacionistas son inaceptables. Y entonces, a la inversa, si el público no se da cuenta de esto, es porque, bueno, el cosito de la capacidad crítica no le funciona bien, en todo caso tendremos que ir por la vida enseñándole a la gente lógica informal y esas cosas. Cosa que yo creíamos, ¿no? Digo, digamos todo, confesémoslo. En algún momento fuimos firmes creyentes en el modelo Flick y en las consecuencias prácticas a las cuales eso llevaba. Pero ¿qué pasó? Bueno, lo que siempre dice la abeja, ¿no? Fuimos al mundo, hicimos algo que los que nos dedicamos a la filosofía no solemos hacer, y fuimos y vimos qué cosas funcionan y cuáles no, y todo eso, recabamos datos, es el pecado capital del graduado en filosofía, ir y mirar cosas, y lo que vemos es que esto no funciona. ¿Y por qué esto no funciona? Bueno, porque no es obvio, ni siquiera que un caso ultra paradigmático de negacionismo científico, como los antivacunas, y eso nos preocupaba porque básicamente estábamos en medio de una pandemia y nuestra humilde colaboración era decir, che, ¿cómo contrarrestamos la influencia de estos locos peligrosos? No es obvio que esa gente incurra en estas 5 técnicas engañosas, ¿no? Digo, hicimos el relevamiento de las antivacunas y dijimos, che, mirá, no parecen incurrir en falsos expertos, selectividad y esas cosas. Entonces, aparentemente tenemos que pasar a otra explicación que a su vez es menos explicativa, porque solo abre la puerta hacia qué clase de problema deberíamos indagar, y justamente eso es lo que hay que profundizar hoy, sería decir, bueno, la clave no es que este público lego que no sigue el conocimiento científico carezca de ciertas capacidades críticas que si las tuviera los llevarían a alinearse con el conocimiento científico y los llevarían a las mismas conclusiones, a decir, sí, las vacunas son seguras y efectivas, la Tierra es una esfera achatada en los polos, etcétera, etcétera. No, el problema es otro. El problema es que por algún motivo, y es en lo que va a haber que profundizar, este público lego no se orienta por el consenso experto, ¿no? De algún modo no sigue el consenso experto. Y entonces, en este episodio, y todo esto lo sigo diciendo yo hasta, está bien, hasta que vos arrancás con, bien, fantástico. Entonces, en este episodio vamos a justamente tomar la variable relación con el consenso como clave de análisis para nuestros 3 discursos negacionistas paradigmáticos, ¿no? Que son antivacunas, terraplanistas y negacionistas del cambio climático.
¿sí? Vamos a tener que ver cómo la variable en relación con el consenso nos permite dar cuenta de estas distintas formas de negacionismo, ¿no? Ahora, hay algo interesante. Recuerden que nosotros les habíamos dicho a propósito del problema de la posverdad, había dos autores filosóficos importantes o famosos, que eran Gebot Alon del lado continental y Lee McIntyre del lado anglosajón. Bueno, Lee McIntyre, que le viene dando duro y parejo a la pasta linda alrededor de estos temas, le publicaron, porque bueno, evidentemente los mecanismos del MIT Press los maneja bien, no solamente un libro sobre posverdad, sino muy poco después un libro sobre negacionismo científico, How to Talk to a Science Denier, cómo hablar con un negacionista de la ciencia, y en ese libro, justamente, bajo lo que en apariencia es el paraguas del modelo Flick, o sea, acuérdense, el modelo que dice todos los negacionismos incurren en estas 5 técnicas, la de la F, la L, la I, la C, la C. Bueno, presento una propuesta de acuerdo con la cual la clave para enfrentar a las distintas formas de negacionismo científico es comunicar consenso, ¿no? Entonces, ¿qué querría decir esto? Querría decir, sí, Mabel y Raúl, que no son miembros de la comunidad científica, son públicos legos, como yo, van por la vida teniendo dudas acerca de una proposición científica P, la que sea, bueno, vamos y le decimos, pero Mabel, Raúl, sepan que el 97% de la comunidad científica acepta P, y entonces Mabel y Raúl van a decir, oh, entonces yo voy a creer también que P. ¿No? Esa es más o menos la idea de comunicar consenso. Y supuestamente esto está en el marco del modelo Flick, pero en principio, y esto es lo menos grave que vamos a decir, todo lo demás va a ser peor, pero para empezar a hablar, es raro decir que esto está como parte del modelo Flick, porque si la solución es comunicar el consenso, ¿no? Si la solución frente al negacionismo científico es contarnos a las personas legas en qué puntos está de acuerdo la comunidad científica para que formemos las mismas creencias, entonces la caracterización misma del problema, la caracterización del problema que decidimos resolver así, ya no está centrada en las 5 técnicas del modelo Flick. La caracterización misma del problema, lo que te permite recortar algo como esto es negacionismo científico, ya no va a ser el uso de esas 5 técnicas engañosas, sino cierto tipo de relación con justamente el consenso, ¿no? Entonces, aparentemente nos estamos deslizando de una caracterización del problema a otra cuando tratamos de avanzar hacia una solución. Pero entonces, Arveja, ¿cómo es realmente que deberíamos caracterizar el problema? Bueno, entonces recordemos que esto viene de McIntyre. McIntyre tiene su libro, se dedica un capítulo a cada uno de estos discursos negacionistas o anticientíficos, uno terraplanistas, uno antivacunas y así. Antivacunas están atravesados, sí. Bueno, pero el cambio climático y demás. Entonces, McIntyre lo que dice es, bueno, comuniquemos consenso como respuesta a este problema y con eso lo vamos a solucionar. Es como si fuera una especie de llave maestra que nos permite abrir todas las cerraduras del negacionismo científico. Y eso obviamente nos empuja a tratar de recaracterizar el fenómeno y decir, bueno, si no nos estamos moviendo a partir del modelo Flick, porque no mencionan en ningún momento el consenso, entonces, ¿en dónde nos estamos moviendo? ¿Cuál es el marco en el cual encajaría decir algo como hay que comunicar consenso? Y ese marco, y lo dice el propio McIntyre también, deslizándose sin darse cuenta, aparentemente, que está yendo de un modelo al otro, ese marco es lo que se conoce como la estrategia del tabaco. ¿Qué es la estrategia del tabaco? Más o menos alrededor de la década del 50, empezó a aparecer abrumadora evidencia de que existía un vínculo causal entre fumar y tener más probabilidades de cáncer de pulmón. Y para ese momento, obviamente, las compañías tabacaleras que se empezaron a dar cuenta de que iba a ir en contra de su negocio, trataron de encontrarle una vuelta a la situación para ver cómo podían seguir vendiendo cigarrillos sin que la gente se enterara de este problema, o por lo menos sin que considerara que el hecho de fumar podía ser tan perjudicial para su salud. Y entonces lo que hicieron fue, en lugar de salir a negar esa evidencia, en lugar de salir a decir, no, estos estudios están mal, estos estudios son fraudulentos, estos estudios están mal hechos metodológicamente, lo que hicieron fue contratar empresas de marketing y estas empresas de marketing desarrollaron una estrategia que consistía en sembrar dudas acerca del consenso. Entonces lo que hacían era, en lugar de negar esa evidencia, como les decía recién, generaban en el público masivo la duda
del acuerdo en la comunidad médica. En lugar de decir, este estudio científico está mal y no hay evidencia de que fumar cause cáncer de pulmón, lo que pasaron a decir fue, bueno, hay algunos estudios que muestran que existe un vínculo causal, pero la verdad es que hay otros que dicen que no, la evidencia es mixta y entonces la comunidad médica todavía no está de acuerdo al respecto. Y como todavía no está de acuerdo, entonces pueden seguir fumando y no va a pasar nada, quédense tranquilos. Y de hecho esta estrategia le funcionó durante mucho tiempo. Entre otras cosas, lo que hicieron también fue pagarle a médicos, como están ahí en las publicidades que pueden ver, para que les publicitaran justamente sus cigarrillos, obviamente con un claro conflicto de intereses por parte de los miembros de la comunidad médica en este caso, pero de vuelta, esto funcionó muy bien y durante décadas las tabacaleras siguieron haciendo este negocio. Y de hecho, cuando se abrieron los archivos que estaban clasificados, se encontró en uno de esos memos, uno de los memos que circulaban dentro de las compañías, una frase que era muy significativa y muy representativa de esa estrategia. La frase era, la duda es nuestro producto. Y efectivamente se dedicaron a hacer eso, ¿no? Este sembrar dudas que empezó con la estrategia del tabaco, que empezó con las compañías tabacaleras, no terminó ahí, sino que fue utilizado por otros organismos, otras instituciones, otras compañías, para poder lograr algo similar. En particular, este señor que ven acá, que se llamaba, porque ya murió, Frederick Seitz, era un físico que poco antes de retirarse del trabajo académico, porque hacía trabajo en una universidad, hacía investigación, lo que en general uno se imagina que hacen las personas que se dedican a la física, este señor Frederick Seitz se dedicó a asesorar a estas compañías tabacaleras en esta estrategia del tabaco y poco tiempo después fundó algo que se conoció como el Instituto Marshall, que se convirtió eventualmente en la década del 90 en uno de los think tanks desde donde creció lo que hoy podemos ver muy influyente en Estados Unidos y ahora empieza a ganar mucha más influencia, en particular lo podemos ver en nuestro país con uno de los candidatos a presidente, que es el negacionismo del cambio climático. Este señor que ven acá en la pantalla es uno de los responsables de que, al menos hasta hace unos años, el 40% de la población en Estados Unidos no reconociera la existencia de un consenso entre la comunidad de las personas que se dedican a hacer climatología respecto del cambio climático de origen antrópico. Y esto es gravísimo, porque de vuelta tiene tremendas consecuencias prácticas y esta duda que sembraron en el público, también tenemos documentos que muestran que fue deliberada. Estos son engañadores, no es gente que genuinamente creía o cree que no existe consenso en la comunidad de climatólogos y climatólogas, sino que a sabiendas de que estaban generando un engaño, promocionaban esta duda, esta idea de que todavía no se había llegado a un acuerdo en la comunidad entre el público masivo. Entonces, lo tenemos a este señor, Frederick Seitz, que además fue uno de los firmantes de esto que está acá, que lo mencionamos en el encuentro pasado y que se conoció como la petición de Oregon, la tristemente célebre, como le gusta decir a Claudio, petición de Oregon, que fue un escrito que circuló en el cual dentro del texto había una oposición muy fuerte, por ejemplo, al protocolo de Kioto, y se sostenía que en realidad no había tal cosa como un cambio climático causado por las actividades de los seres humanos. Esta petición, que circuló 2 veces al menos en la historia, lo que hacía era juntar firmas de muchísimas personas. Fíjense que ahí dicen que hay más de 30.000 personas que firmaron, y en particular dice 31.487 científicos americanos firmaron esta petición, incluyendo más de 9.000 con doctorados, con PhDs. Entonces, cuando uno ve esto, lo primero que piensa es, bueno, hay un montón de gente que se dedica a la ciencia y que tiene incluso credenciales muy importantes dentro de lo que es la propia comunidad científica, como haber hecho un doctorado, o sea, haber hecho un posgrado con una especialización y demás, que está firmando esto que asegura que no hay un cambio climático de origen antrópico. Entonces, como público lego, obviamente esto parece dar la impresión de que hay un montón de personas que conocen sobre el tema y que están diciéndonos que no nos preocupemos, que el cambio climático no nos va a afectar, que no hay tal cosa y demás. Sin embargo, cuando uno empieza a escarbar un poquito y a mirar quiénes son esas personas que firmaron la petición de Oregon, se encuentra con que muchos de esas personas con doctorado, incluso con carreras de grado,
no tienen absolutamente nada que ver con la climatología. O sea, no son personas que se dedican en especial a la climatología, ni a la meteorología, ni a las ciencias de la atmósfera, ni a ninguna de esas carreras en las cuales podrían adquirir el conocimiento suficiente como para poder emitir una opinión formada al respecto. Entonces, si quienes firman estas peticiones son ingenieros mecánicos o mecánicos dentales o arquitectos o de vuelta personas que no estudiaron climatología, lo que podemos decir es que en realidad están diciéndonos que la firmaron falsos expertos, ¿no? Personas a las que de las que no diríamos que tienen las credenciales necesarias para emitir opiniones formadas. Y efectivamente, la petición de Oregón es un claro ejemplo de recurso a falsos expertos, y fue algo que se usó mucho y que se sigue usando desde el día de hoy. Quienes son negacionistas del cambio climático siguen levantando la petición de Oregón como si fuera evidencia suficiente de que no existe tal cosa como el cambio climático de origen antrópico. Ahora, pensemos lo siguiente: ¿qué características particulares tiene que cumplir un cierto discurso negacionista para que funcione esta estrategia del tabaco? Si lo pensamos desglosado, vamos a ver que hay 3 cosas que tienen que pasar para que la estrategia del tabaco funcione. Lo primero que tiene que pasar es que se distingan a los legos de los expertos. Las compañías tabacaleras y las compañías de marketing que desarrollaron esta estrategia distinguían claramente a la comunidad médica, que podía opinar formadamente, del público lego en general. Decían, sí, hay personas que saben sobre el tema, son los médicos, escuchemos a los médicos. Y lo mismo con los negacionistas del cambio climático, ¿no? Dicen, sí, claro, vamos a escuchar a toda esta gente que tiene algún tipo de título en ciencia, algún doctorado y demás. Entonces, hay una distinción entre legos y expertos, y eso va a ser muy importante. El segundo punto es que reconocen el valor probatorio del consenso entre expertos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que están diciendo las compañías de marketing y las tabacaleras al público es, miren que no hay todavía un consenso experto, que es el tercer punto, negar la existencia del consenso. No lo hay, pero si lo hubiera, eso sería probatorio, ¿sí? Entonces, esto va a ser fundamental, el decirle a la gente, todavía la comunidad médica no está de acuerdo, pero si la comunidad médica llegara a un acuerdo, ustedes deberían seguir lo que la comunidad médica dice. Pero como todavía no llegamos a ese punto, por ahora tendríamos que suspender el juicio. Entonces, estas son las 3 características que vamos a poder distinguir, que son claves para la estrategia del tabaco. Distinción lego-experto, reconocimiento del valor probatorio y negación de la existencia del consenso. Entonces, si lo ponemos en un cuadrito, lo que nos va a quedar, antes de pasar eso, o sea, reconozcamos que esto claramente es muy distinto del modelo Flick, porque lo que estamos acá teniendo en cuenta es la relación que tenemos con el consenso científico, y de vuelta, en el modelo Flick no se hacía mención al consenso. Entonces, esto es otra cosa. Estamos en otro marco teórico, estamos con otro modelo. Lo que decíamos de las estrategias de falsos expertos, de teorías conspirativas, de falacias lógicas, de expectativas imposibles, no corre acá. Acá hay otra cosa que estamos mirando, que es el consenso. Entonces, si ponemos esto en un cuadrito, lo que vemos es una columna para el vínculo causal entre cáncer de pulmón y fumar. Otra columna para los negacionistas del cambio climático. Otra columna para lo que llamaríamos la ciencia mainstream. Y veamos cómo se portan cada uno de estos grupos frente a las 3 características que distinguimos en la estrategia del tabaco. Entonces, respecto de la distinción legos expertos, estamos todos de acuerdo. Hay personas que tienen las credenciales necesarias para poder opinar de manera formada y hay otras que no. Hay legos, hay expertos. ¿Reconocemos el valor probatorio del consenso? Sí, también. La ciencia mainstream dice, bueno, cuando hay un consenso científico debemos seguirlo. Los negacionistas del cambio climático dicen, si hubiera un consenso experto, lo seguiríamos. Los que no creen que exista el vínculo causal entre el cáncer y el fumar también dicen, si hubiera un consenso al respecto, lo seguiríamos. Pero ¿dónde está la diferencia entre los discursos negacionistas que estamos mencionando acá y la ciencia mainstream? En el último punto. Porque la ciencia mainstream dice, sí, claro que hay un cambio climático de origen antrópico, hay un consenso abrumador al respecto, porque entre el 97 y el 100% de la comunidad de climatólogos y climatólogas dice que eso es así, entonces lo vamos a seguir. Y en cambio, los negacionistas del cambio climático y
lo que hacían las tabacaleras en su momento, echan un manto de dudas respecto de la existencia de este consenso. Dicen, no, bueno, todavía no llegaron a un acuerdo. Si llegaron a un acuerdo, ahí veríamos qué hacer, pero por el momento ese acuerdo no existe. Entonces, hasta acá, decimos, bueno, tenemos un marco teórico, tenemos la estrategia del tabaco, tenemos aparentemente un comportamiento por parte de los negacionistas, en particular el negacionista del cambio climático, que va acorde a la estrategia del tabaco, y entonces tendría sentido comunicar consenso, porque fíjense que si lo que logramos es revertir el último punto y decirle, no, pero reconoceme el consenso, mirá, yo acá te muestro que más del 97% de los climatólogos y las climatólogas acuerdan en esto, vos deberías reconocerlo. Si ese negacionista pudiera ver eso y dijera, ah, claro, hay un consenso, yo no lo sabía, mala mía, ahora sí, como reconozco el valor probatorio, voy a dejar de ser negacionista, bueno, fantástico. Tendríamos una solución y efectivamente eso funcionaría. Y en ese sentido, la propuesta de McIntyre parece también funcionar, al menos para los negacionistas del cambio climático. Sobre todo, ¿por qué? Sobre todo porque tenemos evidencia empírica proveniente de la psicología cognitiva, no hay nadie que se esté sumando, ¿no? No. De que las personas tendemos, las personas legas, o sea, quienes no somos científicos, tendemos a formar nuestras creencias según un mecanismo descrito por lo que se conoce como Gateway Belief Theory y que traducimos como teoría de las creencias puente, que es lo que nos permite hacer ese chiste pavo, pero también podría ser teoría de las creencias umbral o algo por el estilo, ¿no? Y la idea básicamente es esto. Cuando las personas que no somos científicas constatamos que existe un consenso experto sobre una proposición P, esa constatación de lo que los expertos creen no funciona como puente para nosotros mismos aceptar la propia proposición P. O sea, si me preguntan, Claudio, ¿vos por qué crees que existe un cambio climático antropogénico? Yo no voy a mencionar la evidencia de primera mano que puede evaluar un climatólogo. Una de las muchas cosas que no soy es climatólogo. Entonces no me voy a basar en eso. No voy a decir, dada esta evidencia, creo que hay cambio climático antropogénico. Más bien voy a usar como puente para mi creencia, como lo que me permite llegar a mi creencia, la constatación de que la comunidad experta está de acuerdo en que hay un cambio climático antropogénico, ¿no? O sea, me apoyo en eso. Lo cual quiere decir inversamente que para la mayoría de la población, dado que la mayoría de la población, según la evidencia empírica disponible, rige un mecanismo como el descrito por la teoría de las creencias puente, si no aceptamos cierta proposición P, es porque no creemos que la propia comunidad experta acuerde en que P, ¿no? Y todo esto parecería cerrar. Si hasta hace poco tiempo, al menos, había una gran proporción de la población norteamericana que no creía en el cambio climático antropogénico, eso se debía a que una importante proporción de la población norteamericana no creía que los propios expertos se hubieran puesto de acuerdo todavía en que existe un cambio climático antropogénico. ¿Correcto? Y entonces, de nuevo, bueno, tenemos aparentemente un modelo universal para caracterizar todas las formas de negacionismo que sería la estrategia del tabaco, no todos seguirían los lineamientos de la estrategia del tabaco, consistente en reconocer el carácter probatorio del consenso experto, pero negar que ese consenso experto en determinadas áreas exista. Y por otro lado tenemos la teoría de las creencias puente que nos dice, mirá, convence a la gente de que existe efectivamente un consenso alrededor de cierta proposición y van a aceptar la proposición en cuestión. Bueno, de las dos cosas se desprende evidentemente que la política para enfrentar al negacionismo científico tiene que consistir en comunicar el consenso, ¿no? Y de hecho, de parte por lo menos de McIntyre, y aparece deslizado en otros autores también, hay una fuerte convicción de que efectivamente todos los negacionistas son iguales, y eso en concreto quiere decir todos los negacionistas siguen la estrategia del tabaco, ¿no? Entonces, si esto funciona así, bueno, hagamos en general, de conjunto, lo que parecería funcionar para el caso particular de el negacionismo del nexo tabaquismo-cáncer y el negacionismo de cambio climático, que es contarle al público lego que el consenso científico efectivamente existe, que todas estas ya no son temas de debate, que la comunidad experta ya llegó a un consenso respecto de todas estas cuestiones y con eso el problema del negacionismo se va a resolver. Pero
ya dijimos que una de las cosas que tenemos que ir a hacer es ir a mirar el mundo y ver si efectivamente se comporta como pensamos que se comporta, porque a veces la gente hace cosas que no van en línea con lo que creímos que iban a hacer. Y entonces fuimos a mirar el mundo pensando, bueno, quizás efectivamente los negacionistas de cambio climático se comportan de esta manera y también lo hacen así los antivacunas y también así lo hacen los terraplanistas y también así lo hacen otro tipo de negacionistas y entonces encontramos la llave que abre todas las puertas y listo, lo único que tenemos que hacer es decirle a la gente que comunique consenso y con eso resolvemos el problema. Y entonces empezamos por mis favoritos. Mis negacionistas favoritos son los terraplanistas y son mis favoritos porque, además de que están totalmente locos, me gusta que llevan todo hasta el final, o sea, están tan convencidos de su modelo y de su locura intrínseca, que llevan las cosas realmente hasta las últimas consecuencias. Como por ejemplo, este señor que está acá, que se llamaba Mike Hughes, y se llamaba Mike Hughes porque convencido de que podía construir con sus propias manitos un cohete y probar que la Tierra, cuando se elevaba lo suficiente, seguía viéndose plana y no curvada, se estrelló contra el desierto y se mató, básicamente. Entonces, Mike Hughes lo que nos muestra es una de las características fundamentales de los terraplanistas. No es el único, hay un terraplanista que se hizo muy conocido por una serie de videos en YouTube que se llama Mark Sargent, que es como el rey de los terraplanistas, y que también sostiene exactamente lo mismo que sostenía Mike Hughes, que es la idea de que se puede evaluar la evidencia de primera mano, que nadie tiene por qué confiar en ningún tipo de experto, porque no es necesario, no necesitamos a los astrónomos, ni a los astrofísicos, ni a los geoquímicos, ni a los geólogos, ni a los geógrafos, porque cualquier persona puede evaluar toda la evidencia de la que disponemos para darse cuenta de que claramente la Tierra es plana. Entonces, los terraplanistas son lo que consideramos individualistas epistemológicos. No creen que la experticia sea una condición necesaria para poder tener una opinión formada, sino que todos estamos en las mismas condiciones para poder determinar si aceptamos o no cierta evidencia. Entonces, si comparamos en nuestra tablita, acordándonos de las 3 características de la estrategia del tabaco, ¿qué pasa con los negacionistas del cambio climático? ¿Y qué pasa con los terraplanistas? Fíjense lo que pasa. ¿Distinguen los terraplanistas legos de expertos cómo distinguían los negacionistas del cambio climático? No, la verdad que no lo hacen, porque consideran que están en condiciones de ir ellos mismos a probar. De hecho, su lema es do your own research, hacer tu propia investigación. Mark Sargent cierra así todos sus videitos de YouTube, que tenían, los primeros tenían miles, cientos de miles, hasta millones de vistas. Después, a medida que va avanzando los videos, va teniendo cada vez menos vistas, pero en su momento fue un gran boom. De hecho, YouTube logró que el terraplanismo reflotara, reviviera de sus cenizas, porque era un movimiento que estaba casi acabado y con el surgimiento de Internet y la posibilidad de compartir estos videos, empezaron a encontrarse los 4 gatos locos que quedaban sueltos en el planeta y de repente formaron un movimiento más consistente. Pero bueno, no distinguen legos de expertos, o sea, no creen que haya una separación ahí que haga que ciertas personas con las credenciales necesarias puedan tener opiniones formadas y comunicárselas al resto y el resto tengamos que decir desde nuestra posición de legos, bueno, dado que yo no manejo este tipo de evidencia porque no puedo evaluarla de primera mano, no me queda más que recurrir a esas personas expertas. ¿Qué pasa con el reconocimiento del valor probatorio del consenso y el de la existencia del consenso? Los terraplanistas reconocen que existe un consenso. Los terraplanistas están seguros de que el 100%, 99,99% de la comunidad científica acuerdan que la Tierra es una esfera achatada en los polos. El problema es que no consideran que ese consenso sea probatorio en absoluto. Lo que creen es que hay una conspiración planetaria entre un montón de personas poderosas que nos quieren hacer creer que la Tierra es una esfera achatada en los polos cuando en realidad es completamente plana. Entonces, fíjense que si miramos respecto de las características que señalamos para la estrategia del tabaco, lo que pasa con los negacionistas del cambio climático y lo que pasa con los terraplanistas, tenemos valores absolutamente opuestos. O sea, están en las antípodas. Mientras que los negacionistas del cambio climático distinguen el ego de expertos y reconocen el valor probatorio de consenso, pero lo que niegan es que existe el consenso, los terraplanistas no distinguen el ego de expertos, claro que reconocen que existe un consenso, pero niegan que tenga un valor probatorio. Entonces, ¿qué sentido tendría
decir que a los terraplanistas hay que comunicarles consenso. ¿De qué serviría? Sería una petición de principio, porque ellos ya te están diciendo, sí, yo reconozco que hay un consenso, lo que te estoy diciendo es que no tiene valor probatorio. Yo voy y les digo, no, pero miren que todo el mundo acuerda que la Tierra es plana, que la Tierra no es plana, que la Tierra es esfera, es una esfera achatada en los polos. ¿Y ellos qué van a responder? Van a decir, sí, claro que todo el mundo acuerda de eso, porque o son todos parte de la conspiración o están siendo todos engañados. Entonces no tiene sentido que la respuesta que nos da MacIntyre para los terraplanistas sea comunicar consenso, porque simplemente los terraplanistas no se portan de esa manera, no siguen la estrategia del tabaco. Entonces acá es cuando nuestro objetor que objeta, este personaje nos gusta mucho, el objetor que objeta, sí, el objetor que objeta podría decir, bueno, todo bien con los terraplanistas, pero son 4 gatos locos, es demográficamente marginal, la verdad es que no tiene sentido gastar por hora en chimangos, no vamos a estar prestando atención a esta gente, son poquitos y sobre todo no tiene ninguna consecuencia práctica. A lo sumo uno se construye un cohete y se estrella en el desierto, o hay otros que piensan que los aviones no pasan por la Antártida, porque en realidad la Antártida es una pared de hielo y no es un continente, pero bueno, no pasa nada, no afecta al resto de la sociedad. Y acá es donde hay 2 cuestiones que podríamos responder. La primera es esto de decir, no le hace mal a nadie, no tiene consecuencias prácticas. En realidad es relativo. Tenemos alguna evidencia de que podría existir una especie de efecto contagio, que cuando alguien sostiene una forma de justificar sus creencias, cuando tiene un dado sistema de creencias y justifica sus creencias de una determinada manera, como por ejemplo, yo creo que la Tierra es plana porque me lo dice mi corazón, ese porque me lo dice mi corazón después lo puedo usar para justificar otro tipo de creencias. Entonces, si considera que porque se lo dice su corazón es una buena justificación para la Tierra es plana, también podría ser una buena justificación para las vacunas no son seguras y efectivas. Entonces, en realidad tenías un terraplanista y ahora también tenés un antivacunas. Entonces, no es tan así que es tan inocuo y podríamos dejar que los terraplanistas sigan haciendo su vida. Esto en particular se suele usar mucho con la astrología, más que con los terraplanistas. Es bueno, la gente cree en esas cosas, no pasa nada. Y ahí hay que ponerle un freno, porque ni es tan inocuo, ni es tan cierto que no pase nada. Pero después uno podría incluso decir, bueno, supongamos que te concedo que son 4 gatos locos y que no tienen consecuencias prácticas, pero esto pasa con los terraplanistas y no pasa solo con los terraplanistas. Hay otro discurso que ya mencionamos y que es ultra paradigmático del negacionismo, en el cual, incluso siendo poca gente, las consecuencias prácticas son tremendas, no solamente para ellos, sino para todo el resto de la sociedad. Y ese discurso es obviamente el de los antivacunas. Ahí está. Nosotros hicimos un relevamiento del Grupo Médicos por la Verdad, de Perú, de Chile y de Argentina. Lo hicimos de México. México al final lo terminamos descartando, pero hicimos un relevamiento de más de 600 posteos que hicieron a lo largo de 2 años en Twitter y encontramos algunas características también de cómo se comportan los antivacunas y que van en línea con otros hallazgos que se hicieron, por ejemplo, en algunos relevamientos de la Royal Society en Inglaterra y demás, pero que sobre todo, si nos centramos en un ejemplo paradigmático, nos muestran que los antivacunas también tienen características particulares y que no necesariamente se portan como los negacionistas del cambio climático. Y ese ejemplo paradigmático es el de Andrew Wakefield. Andrew Wakefield también lo mencionamos en el encuentro pasado, es un médico que en su momento era un médico porque ahora ya no tiene la licencia para ejercer, pero es una persona que estudió medicina y que fue el impulsor de la idea que se sostiene aún hoy, lamentablemente, de que existe un vínculo entre las vacunas, la triple viral en particular, y el autismo. Él lo que hizo fue un estudio fraudulento que se mostró realmente fraudulento y con muchos conflictos de interés. Le pagaban ciertas compañías que después aprovechaban para hacerle juicios a quienes fabricaban las vacunas y demás, hizo un análisis con 12 chicos, o sea, es un análisis que estaba basado en 12 casos, en el cual supuestamente mostró que existía este vínculo entre la triple viral y el autismo. Este artículo después fue retractado, se sacó, si uno lo busca hoy aparece con un cartel enorme que dice que fue retirado, a él se le sacó la licencia para ejercer medicina, pero causó muchísimo daño
tanto daño que hubo una caída drástica en la vacunación luego de que apareciera este artículo, y al día de hoy se sigue usando como una manera de mostrar evidencia fraudulenta respecto del vínculo entre el autismo y la triple viral. La cuestión es que Andrew Wakefield, por la comunidad antivacunas, está considerado un héroe. Es la persona que se enfrentó con el establishment, es la persona que se animó a decir las verdades que nadie más se animaba a decir. Entonces, si nosotros pensamos que eso funciona de esa manera, que ese discurso funciona de esa manera, fijémonos cómo podemos acomodarlo en las 3 características de la estrategia del tabaco. ¿Los antivacunas distinguen legos de expertos? Sí, por supuesto que distinguen legos de expertos. Porque justamente a quien reivindican, por ejemplo, es a Andrew Wakefield, que era un médico. Pero no solo eso, en nuestro relevamiento también vimos que apelan al testimonio experto. Y de hecho muchas veces apelan al testimonio de expertos reales, de la mayoría de las veces, y también artículos publicados en revistas con referato. O sea, claramente hacen esta distinción, al igual que los negacionistas del cambio climático y a diferencia de los terraplanistas. O sea, para los antivacunas, no cualquiera puede opinar sobre las vacunas. Entonces, tenemos esto en común con los negacionistas del cambio climático y a diferencia de los terraplanistas. ¿Qué pasa con el consenso? Los antivacunas, igual que los terraplanistas, reconocen que existe el consenso experto. O sea, los antivacunas van a decir, sí, claro que hay un consenso, la Organización Mundial de la Salud, todos los organismos de salud pública dicen que las vacunas son seguras y efectivas, pero no lo reconocen probatorio. Pero en realidad es toda una conspiración para inyectarnos chips 5G, para enfermarnos, para reducir la población mundial, para controlarnos. Entonces tienen un montón de teorías conspirativas que hacen que no reconozcan como probatorio el consenso. Entonces, fijémonos que los antivacunas, respecto de la distinción de legos y expertos, se portan igual que los negacionistas del cambio climático. Pero respecto del valor probatorio y la existencia del consenso, se portan igual que los terraplanistas. En suma, ninguno de los 3 se porta de la misma manera. Los negacionistas del cambio climático se comportan como si siguieran la estrategia del tabaco, pero los terraplanistas y los antivacunas no lo hacen. Entonces, ni el modelo FLIC y la propuesta de la Organización Mundial de la Salud para usar la refutación desde contenidos y desde técnicas nos sirve, ni nos sirve tampoco la estrategia del tabaco como propuesta general para todos los discursos negacionistas y la comunicación de consenso como solución general para todos los discursos negacionistas. Entonces, acá estamos teniendo un problema que es, no podemos enmarcar a todos bajo un mismo paraguas, porque no tenemos un modelo en el cual todos encajen, y tampoco podemos pensar en una solución que sea universal. No podemos hacer algo que sería maravilloso, sería fantástico, sería simple, sería ideal poder pensar en una única respuesta para todos los negacionistas. Pero eso simplemente no pasa cuando vamos a mirar el mundo real. En el mundo real no se portan de esa manera. Y acá es cuando nos empieza a agarrar la desesperación. Porque uno dice, bueno, no me sirve el modelo FLIC que avala la Organización Mundial de la Salud. No me sirve la propuesta de comunicar consenso porque no todos se portan de la misma manera. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces, pensamos, y esto lo vamos a seguir desarrollando empíricamente porque es básicamente una investigación que vamos a tener que hacer relevando muchos datos. Lo que pensábamos, alguien menciona lo de Thabo Mbeki que vimos, ¿no?, en el encuentro anterior, de que el SIDA no sería causado por el HIV. Efectivamente, así es como arrancamos el encuentro anterior. Y los terraplanistas en Buenos Aires, sí, nosotros no la perdimos. Si alguien sabe si va la existencia de alguna otra conferencia de terraplanistas, avísennos porque queremos ir. Sí. Bueno, McIntyre fue a una conferencia de terraplanistas y cuenta las entrevistas que hizo y las charlas que tiene, y hay algunas cuestiones en común entre todos los que son terraplanistas. Es interesante pensar cómo alguien se vuelve terraplanista, pero aún así, y eso es bastante increíble, o sea, él empieza, el primer capítulo es sobre terraplanistas, escribe todo esto, aparece... Se convence de que son individualistas. Claro, aparece esta idea una y otra vez de esta gente hace sus propias investigaciones, hace sus propios experimentos. Incluso está el documental que en su momento está en Netflix, Behind the Curve, que también hacen sus propios experimentos, y pese a tener todo eso ahí, dice, bueno, la respuesta es comunicar consenso. Y es rarísimo, porque claramente no funcionaría comunicarle consenso. Sí, efectivamente. Pero bueno, nada, nosotros queremos también relevar datos, vamos a tratar de no forzarlos a encajar en una teoría previa como hace este señor,
Pero entonces, ¿no? Lo primero en lo cual nos queremos apoyar, ¿no? A la hora de desarrollar nuestra propia investigación es notar, y esto no es menor, que cuando nos corremos de la gente que quiere tener grandes modelos universales para que entren todos los negacionismos habidos y por haber, inclusive en el caso de un discurso negacionista en particular, que es el discurso antivacunas, lo que encontrás son caracterizaciones mucho más quirúrgicas, ¿no? Mucho más, mirá, el negacionismo entre tales comunidades funciona así, en tales otras comunidades funciona así, ¿no? Entonces, por caso, tenés gente entre las cuales aparentemente lo que funciona para correrlos de sus sospechas antivacunas es algo que no pasa claramente por la racionalidad epistémica, que consiste en comunicarles las creencias religiosas de médicos que comuniquen mensajes pro vacunas, ¿no? Entonces yo tengo, si divido a mis sujetos experimentales en dos grupos y a los primeros 100 le digo, el doctor Pollack te dice que te tenés que dar la vacuna contra el COVID, y a los otros 100 le digo, el doctor Pollack, que va a misa todos los domingos, dice que te tenés que dar la vacuna contra el COVID, en el segundo grupo hay más adhesión a la vacuna. Esto funciona, lo siento mucho, la evidencia empírica dice que muchas veces lo que pesa es sentir que la comunidad científica y médica en particular comparte tus valores, ¿no? En otros casos, aparentemente, lo que hay que hacer es desarmar teorías conspirativas, lo cual es importante porque quiere decir que en muchos casos la gente no considera probatorio el consenso porque piensa que ese consenso es producto de una conspiración. Entonces, lo que tenés que hacer es desarmar teorías conspirativas. Entonces, muchas veces lo que haces, y eso está investigado también, ¿no? Es prevenir que la gente llegue a formar teorías conspirativas acerca de cómo se construye el consenso científico, ¿no? Y a partir de eso luego podés decirle, che, bueno, este consenso científico, que ahora ya sabés que no es producto de una conspiración, te dice que te tenés que vacunar, ¿no? Pero digo, fíjense que ahí ya por lo menos tenés dos estrategias totalmente diferentes y no una llave maestra que busca abrir todas las puertas con la misma forma, ¿no? Eso es un primer elemento que consideramos a la hora de decir que, bueno, quizás nuestra propuesta tiene que ser así, tiene que ser un poco más quirúrgica. Otro elemento interesante que pensamos a la hora de diseñar nuestra propia propuesta es notar que hay una diferencia importante entre los dos principales estudios que se hicieron acá en el país, que son relevantes para el tema del negacionismo científico en general y para el caso de las vacunas en particular, ¿no? Por un lado tenemos la Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia, que es fantástico que eso exista, ¿no? Y que en apariencia se parece a las encuestas de percepción pública de la ciencia que se hacen en Estados Unidos, ¿no? Pero tienen un pequeñísimo problema. En Estados Unidos sabemos que, por ejemplo, hasta hace por lo menos que 3 años, 5 años, algo así como el 25% de la población era geocentrista, ¿no? Una de cada 4 personas respondía que el Sol gira alrededor de la Tierra. Esto no es un chiste. O sea, la gente en Estados Unidos masivamente respondía a algo que fue refutado por la ciencia hace literalmente siglos, a saber que la ciencia, perdón, que la Tierra es el centro de por lo menos el sistema solar, ¿no? Entonces decimos, qué brutos los yankees, estos gringos, qué gente más atrasada. No, antes masivamente niegan que la Tierra gira alrededor del Sol. Masivamente niegan la evolución. Tipo, un 40% de la población, si no recuerdo mal, niega que el ser humano evolucionó a partir de otras especies, ¿no? Qué cosa curiosa, no lo niegan tanto si les preguntas si el elefante evolucionó a partir de otras especies. Pero el ser humano no, el ser humano tiene que haber sido creado por Dios a su imagen y semejanza en el 6º día de la creación y coso. Y uno dice, bueno, entonces si hacemos esa encuesta acá, seguramente vamos a saber cuántos argentinos somos así de brutos. Bueno, y no lo sabemos. Y no lo sabemos porque no se le pregunta a la gente. No tenemos esos datos alarmantes, pavorosos de Estados Unidos porque nunca lo preguntamos. La encuesta nacional de percepción pública de la ciencia no le pregunta a la gente
por proposiciones científicas concretas. No le pregunta, ¿usted cree que la Tierra gira alrededor del Sol o al revés? Ni le pregunta, ¿usted cree que el ser humano evolucionó a partir de otras especies biológicas? Que probablemente si se lo preguntáramos, los resultados serían igual de alarmantes que en Estados Unidos o peor. En el caso de la evolución, recuerden que el 20% de la población urbana es evangélico pentecostal y esa gente niega la evolución. Entonces, en parte estamos manteniendo esta imagen de somos un país re ilustrado, re laico, re prociencia, porque casualmente no le preguntamos a la gente. Si le preguntáramos, probablemente tendríamos que abandonar esa creencia. ¿No? Entonces, primer elemento, les decía, tenemos la encuesta de percepción pública de la ciencia que no pregunta por proposiciones científicas concretas, entonces le dice a la gente, señor, ¿usted cree que la ciencia es importante? La gente dice, sí, sí, la ciencia es re importante, aguante la ciencia, y nunca sabemos qué contenido concreto está bajo ese título general ciencia. Capaz que esa gente dice, la ciencia es re importante, aguante la ciencia, y después piensa que la ciencia es homeopatía, runas, astrofalopa, lo que sea, porque no les preguntamos, ¿no? Pero al menos, la encuesta de percepción pública de la ciencia pregunta por algo así como la confianza en expertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que un 75% de la población declara confiar en científicas y científicos, ¿correcto? Pero la otra pata que tenemos, que es el índice de confianza y acceso a las vacunas, que es una investigación privada de la Fundación Bunge-Born, que se hace todos los años, pregunta por otra pata, que esto no, que es básicamente, les preguntan cosas como, bueno, ¿usted cree que las vacunas son seguras, quiere vacunarse, etcétera, etcétera, ¿no? Que arrojó resultados un poco inquietantes, ¿no? Por ejemplo, que después de la pandemia había menos confianza en las vacunas que antes. Me esperaría exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, la de la Fundación Bunge-Born no pregunta por confianza en expertos, no pregunta cosas como, bueno, usted se guía o no por el consenso de la comunidad médica, cree en la MAT, cree en la Organización Mundial de la Salud, sí, no, a lo sumo pregunta por la confianza en tu médico de cabecera, pero tiene la ventaja de que les preguntan por cosas concretas, como usted piensa que las vacunas son seguras y efectivas, sí o no. La de la Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia es lo contrario, ¿no? A grandes rasgos nos permite saber que el 75% de la población cree en la institución científicos, aunque siga siendo muy abstracto, pero no sabemos a qué contenido concreto asocian eso, ¿no? Pero, si lo que nosotros venimos pensando a partir de estos relevamientos parciales es que no es lo mismo que alguien sea negacionista porque desconozca la existencia del consenso científico, que alguien sea negacionista porque niegue el valor probatorio del consenso científico, ¿no? Si pensamos que no es lo mismo que una persona haya dejado de creer en la autoridad de la OMS o de la MAT, que si una persona piensa, sí, sí, las autoridades expertas son creíbles, solo que me parece que todavía no se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer preguntas diferentes. O sea, tenemos que saber, por ejemplo, si esa gente es tal que vamos a tener que desarmar sus creencias conspirativas, si vamos a tener que recurrir a rodeos tales como hablarles de compromisos religiosos y apelaciones medio carismáticas de ese tenor, porque no confían en las autoridades expertas como tales, o si por el contrario confían en las autoridades expertas y su problema es simplemente no saber que existe el consenso. Digo, son dos tipos de problemas distintos que van a llevar a estrategias distintas. Y entonces, pensamos que hay que analizar esto como dos variables diferentes que van a permitir organizar las respuestas del público cuando hagamos efectivamente las encuestas en, ¿nos quedó una parte en inglés? Sí, mainstream science, dicen uno de los cuadrantes, en distintos cuadrantes, ¿no? Porque fíjense, tenemos en un eje X, ¿sí? Un continuum que va entre quienes niegan completamente el valor probatorio del consenso y quienes lo aceptan por completo. Y en un eje Y, ¿sí? Un continuum entre quienes aceptan la existencia del consenso científico en ciertas áreas clave y, abajo de todo, quienes niegan la existencia, ¿no? Y esto es importante porque pensamos en principio, a partir del relevamiento previo que tenemos, que a grandes rasgos
terraplanistas y antivacunas van a estar en este primer cuadrante, entre quienes reconocen que el consenso científico existe, pero le niegan valor probatorio, y si leemos esto de forma horaria, como me dijo mi hermana física, lo que contaría como el cuadrante 3, negacionista de cambio climático, va a incluir a gente que te niega la existencia del cambio climático, perdón, que te niega la existencia del consenso acerca de cambio climático, pero que te acepta el valor probatorio que tendría el consenso si existiera, ¿no? Y fíjense que en un caso y en el otro vamos a recurrir a estrategias muy diferentes. Yo a una de estas personas necesito convencerla de que el consenso existe, y a otras necesito decirle, no, bueno, mirá, el consenso es probatorio, no es todo producto de una conspiración de gente malvada, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, colocaríamos la ciencia mainstream en el cuadrante de quienes aceptan que el consenso científico existe y quienes aceptan además su valor probatorio. ¿Correcto? Entonces vamos a tener distintos cuadrantes determinados por estas dos variables diferentes que son el reconocimiento o no de que el consenso existe y el reconocimiento o no de que el consenso científico es probatorio. ¿Sí? Y entonces, creemos, esto es la primera mitad de nuestra hipótesis, que vamos a poder distinguir los grupos según su tipo de negacionismo, ¿no? O sea, creemos que distintos discursos se van a acomodar a grandes rasgos en distintos cuadrantes, más allá de que esta diferencia de cuadrantes en algunos casos puede ser interna a un grupo, puede que haya algunas personas que por caso sean negacionistas del cambio climático por negar probatoriedad del consenso y no por negar existencia del consenso, pero en cualquier caso esta clasificación hay que hacerla. Y por otro lado, la segunda mitad de nuestra hipótesis es diferentes estrategias más quirúrgicas van a ser efectivas para cada uno de los tipos de negacionistas, ¿no? Y entonces vamos a querer, para diagnosticar las distintas formas de negacionismo, adaptar los instrumentos existentes, por ejemplo, de las encuestas nacionales de percepción de la ciencia o la encuesta de Bunge y Born, añadiendo preguntas que permitan identificar con qué tipo de negacionismo estamos lidiando, ¿no? Y permitan clasificarlo a partir de la relación con el consenso, ¿sí? Idealmente vamos a querer identificar el número mínimo de preguntas que es necesario para poder clasificar a una persona en uno de los cuadrantes, pues si le hacemos 48 preguntas para poder clasificarla, la persona ya nos cerró la puerta en la cara o se desconectó de la conexión virtual, lo que sea. Entonces vamos a tener que ver qué variables nos permiten predecir otras, ¿no? Digo, un ejemplo obvio es, sabes que probablemente, ¿no? Si es evangélica pentecostal, niegue la teoría de la evolución y entonces no le preguntás por separado esas dos cosas. Entonces vamos a querer ver cuál es el número mínimo de preguntas que necesitamos hacer para clasificar a las personas en distintos grupos. Y desde el punto de vista de la intervención, ¿no? Y esto va en la línea de tratamientos que se han pensado y que se han investigado para contrarrestar el negacionismo, ¿no? Vamos a testear diferentes estrategias para encontrar justamente las que mejor se adapten a las personas de distintos cuadrantes, ¿no? Entonces, por caso, la comunicación de la existencia de consenso y las estrategias que buscan inocular a la gente, curarla en salud, diciendo, che, mirá, te van a querer embaucar diciéndote que no hay consenso cuando en realidad sí lo hay, ¿no? Asumimos que van a funcionar mejor entre las personas, ¿estaba bien esto? ¿Cuadrante 2 era así? No, entre las personas del cuadrante 3, ¿no? El de abajo a la derecha. O sea, esto va a funcionar entre quienes consideran que el consenso es probatorio, pero simplemente no saben que existe, ¿no? Entonces decimos, bueno, a esa gente vamos con comunicación de la existencia del consenso. Pero entre quienes están en el cuadrante 1, ¿no? O sea, quienes piensan que el consenso existe, pero no es probatorio porque es producto de una conspiración, bueno, la estrategia probablemente más eficaz va a ser socavar las creencias conspirativas. Y entre esa misma gente, probablemente lo más eficaz sea también apelar a estrategias no racionales, que sean cosas del estilo de decir, bueno, tal pastor dice que te vacunes, ¿no? O tal científico pro vacuna tiene tales y cuales
compromisos religiosos, comparte ciertos valores religiosos, porque ahí no estás apelando a que esa persona considere probatorio el consenso, ¿no? Estás puenteando eso, es una forma benévola de manipulación, como cuando Elvis Presley se dio públicamente en televisión la vacuna contra la polio, y si eso funciona y hace que la gente se vacune y deje de tomar la bandina, yo la verdad a esta altura compro, whatever works. Bien. Y entonces, digo, pueden pasar dos cosas, ¿no? O sea, en principio esperamos que esto permita desarrollar una caracterización más precisa y que de forma acorde con esto podamos identificar tratamientos adecuados que respondan a las características de los distintos negacionismos, tal como se configurarían en la ubicación de distintos cuadrantes. Pero lo otro que podría pasar, y que en cierto sentido también sería interesante, inesperado, pero interesante, sería, bueno, quizás la gente simplemente es incoherente, ¿no? Y entonces no hay una correspondencia entre qué estrategias funcionan mejor y cómo se puede clasificar el negacionismo de esta persona, ¿no? O sea, por ejemplo, que puedas convencer a una persona comunicándole consenso, pese a que la evidencia previa sugiere que para esa persona el consenso no es probatorio, ¿no? Pero, de nuevo, eso también sería interesante y hay que testearlo. Entonces, por un lado, ¿qué estuvimos viendo hoy que se vincula con lo que estuvimos viendo en el encuentro pasado? Lo que vimos es que hay propuestas que intentan refutar este negacionismo de la ciencia mediante la comunicación del consenso. Eso es lo que propone Lee McIntyre, es la llave maestra que abre todos los negacionismos y que nos ayudaría a contrarrestar estas falsas creencias. Pero para poder sostener esto necesitamos, por un lado, que los negacionistas o el discurso negacionista siga algo parecido a la estrategia del tabaco, y entonces ahí sí el comunicar consenso pareciera tener algún tipo de sentido, y que además efectivamente se cumpla la teoría de las creencias puentes, o sea, que la gente forme sus creencias sobre alguna cuestión científica, la que fuere, basándose en lo que cree la comunidad de expertos. Ahora, esto obviamente nos lleva a decir, bueno, si esto funcionara de esta manera para todos los negacionismos, simplemente comunicar consenso sería la respuesta, estaríamos en un caso de negación de la existencia del consenso, pero no en un caso de negación del valor probatorio, y listo, no tendríamos ningún problema, pero cuando vamos a ver lo que ocurre en el mundo real, nos damos cuenta de que esto no es así, que incluso si la teoría de las creencias puente fuera correcta, incluso si la gente formara sus creencias sobre la base de lo que cree la comunidad de expertos, hay grupos que pueden ser minorías, pero existen grupos que no es que nieguen la existencia del consenso, sino que niegan su valor probatorio. Y en particular lo hacen sobre la base de tener teorías conspirativas. Entonces, la estrategia no puede ser en ese caso comunicar consenso, sino que hay que pensar en alguna otra estrategia. En particular, lo que nosotros creemos, a partir de los relevamientos que hicimos, tanto bibliográficos como empíricos de los médicos, de Médicos por la Verdad, es que los dos ejes, el de negación de la existencia del consenso y el de negación del valor probatorio, que determinan esos 4 cuadrantes que recién mostraba Claudio, son los que nos pueden ayudar a construir esta taxonomía, darle un sentido a la evidencia que tenemos disponible sobre el negacionismo científico y que además nos van a permitir pensar en diferentes estrategias para tratar de contrarrestarlo. Y entonces, tener esta aproximación quirúrgica que a partir de una serie de preguntas nos permitan identificar en qué cuadrante ubicamos a cada persona y decir, bueno, a esta persona lo que conviene es hacerle un tratamiento de esta manera porque sus creencias caen en negación de la existencia o negación del valor probatorio del consenso o una combinación de ambas, eso es lo que va a permitir que podamos desarrollar tratamientos que sean realmente efectivos. Perdiendo la universalidad, digo, eso es una clara desventaja, no estamos proponiendo algo universal como lo hace Lee McIntyre, pero ganando en efectividad, porque la propuesta de Lee McIntyre después no tiene un correlato en la realidad. Hay estudios hechos sobre negacionismo del cambio climático que parecen funcionar en un sentido, pero de vuelta, los negacionistas del cambio climático sí parecen estar en el eje fuertemente de negación de la existencia y en la aceptación del valor probatorio, pero esto no funciona con los antivacunas o no va a funcionar con los terraplanistas. Entonces, necesitamos tener en cuenta este vínculo con el consenso a la hora de pensar qué estrategias podemos desarrollar. Es lo que vamos a intentar hacer, esperamos que funcione, vamos a necesitar recabar información y un montón de gente que nos responda encuestas, así que contamos con que ustedes nos van a ayudar respondiendo y amplificando para tratar de tener el muestreo más grande posible y a partir de ese muestreo decidir cuáles son esas preguntas clave
que nos dan las pistas para poder ver en qué parte de los cuadrantes ubicamos a cada una de las personas. Y creo que con esto terminamos por ahora, así que voy a dejar de compartir y vamos a volver y vamos a dejar que haya una conversación y se abran a preguntas. Gracias, Valeria, gracias, Claudio. Y abrimos el espacio de consultas, dudas a todos aquellos y aquellas que quieran decir algo, ya sea vía mensaje, pueden levantar la mano, pueden activar el micrófono y pueden participar del debate abiertamente. Sí, por favor. Guido, dale nomás, abrite el micrófono y Dale, te ¿me escuchamos. escuchan bien ahí? ¿Te escuchamos? Perfecto. Bien. Ustedes habían comentado el encuentro anterior que iban a implementar algunas estrategias en el aula. Yo soy docente, como para probar algunas de estas pseudociencias. Creo que no sé si creo que están hablando de astrología la vez pasada. No sé si querrían darnos ahí o me querrían dar algunas herramientas. Yo soy de sociales, soy de historia, pero doy una materia que es Introducción a las Ciencias Sociales, que es básicamente como epistemología y lo llevo para este lado, ¿no? En general, los chicos y las chicas se enganchan con estos temas, son muy atractivos, ¿no? Están en boca de todos y todas, pero bueno, quizás visto del lado de ustedes pueda obtener más herramientas. Voy a buscar el link del paper. paper. Yo empiezo a y responder vos y vos vas buscando el link. Bien, es una división rara de tareas, porque en realidad la que hace didáctica es ella. Ella es investigadora en didáctica, yo no. Pero, lo primero que voy a decir, y que después lo va a decir mejor Vale, es efectivamente, lo que más desarrollamos es una propuesta didáctica para inocular a adolescentes contra la astrología, que lamentablemente es muy popular. De hecho, hoy en La Plata, nuestro aliado docente de secundaria estuvo recabando más datos y lo que nos adelantó es mucho más inquietante de lo que esperábamos. Pero voy a decir un par de pequeñeces sobre eso y después Vale seguramente lo amplía. Lo primero que hicimos el año pasado, ahí va el link, en el chat va el link a la investigación que hicimos el año pasado con un grupo de adolescentes, ¿no? Lo primero que hicimos y que creemos que fue clave desde un punto de vista didáctico, ni siquiera estoy diciendo epistemológico, fue no ir con los tapones de punta, no decirles todos ustedes son una manga de faloperos mágicos que creen magiqueadas, sino llegar por un rodeo a que los propios estudiantes aceptaran una idea en principio contraintuitiva, que es queremos que el conocimiento sea falsable. O sea, para que algo sea una buena descripción de la realidad, no puede ser algo tan abarcador, tan compatible con cualquier cosa que pueda pasar, que nada pueda refutarlo, ¿no? Porque si fuera así, vos no tenés una buena descripción de la realidad, tenés un enunciado vacuo. Entonces arrancamos, ¿no? Como estrategia, diciéndoles, muchachos, era noviembre del año pasado, de modo que era el momento para hacer esto, tenemos una predicción absolutamente infalible sobre quién va a ganar el Mundial, porque previamente les habíamos dicho, ¿ustedes qué esperan de una predicción? ¿Qué sería mejor? ¿Que pueda fallar o que sea infalible? No, que sea infalible. Entonces le dijimos, el Mundial lo va a ganar alguno de los 32 equipos que jueguen, ¿no? Entonces, ¿qué logramos con eso? Que los pibes dijeran, bueno, una predicción infalible, una predicción que no puede fallar porque nada que pase pueda llegar a chocar con tu predicción, no es una buena predicción, ¿no? Entonces, fuimos construyendo a partir de eso ciertos criterios popperianizantes. Después podemos discutir los límites de la propuesta popperiana centrada en la idea de no falsabilidad. Y en todo el primer encuentro no dijimos la palabra astrología, ni una sola vez, ¿no? Para no ponernos en contra a los pibes que podían defender ese discurso, ¿no? Entonces primero construimos entre todos esa idea y recién el segundo día le dijimos, bueno, si todos estamos de acuerdo en que esto tiene que ser falsable, veamos qué pasa con estos distintos enunciados. Eso. Lo que probamos hoy es otra cosa. Lo que probamos hoy es otra cosa. Lo que probamos hoy es efecto Forer, es esto de que cuando nos dan enunciados así muy vagos y que en general son enunciados halagüeños, Sí. los solemos acomodar
a nuestra propia percepción. Entonces, si no te dicen, bueno, sos un amigo muy leal y confiable, aunque a veces puedes ser demasiado directo y herir a tus amistades con tu honestidad, uno dice, sí, claro que yo soy eso, por supuesto que sí. Y entonces lo que hicimos fue construir falsas cartas astrales para los 49 estudiantes que están bajo las alas de nuestro aliado docente. Y entonces a cada carta astral le hicimos como una especie de breve resumen con... Hicimos 49 cartas astrales, Las escribimos, nos inventamos. Después para que nos digan que somos ñoquis del CONICET. Eso fue laburo y fue insalubre. Nos inventamos todas las frasecitas suficientemente ambiguas y generales como para que pudieran acaparar a los estudiantes y las estudiantas. Y entonces lo que hicimos fue, les dimos a cada quien su carta astral porque les habíamos pedido las fechas de nacimiento. Entonces les dimos a cada uno una personalizada, ¿no? Y una serie de preguntas abajo que era que nos dijeran del 1 al 5 cuán bien sentían que esa descripción encajaba con su propia personalidad o su propia vida en términos de familia, amigos y amistades y amor e intereses. Esos eran como los 3 ejes que tomamos. Y lo que nos contaba Pablo, porque lo hizo hoy a la mañana, es que la mayoría estaba marcando 4 y 5 como nivel de acierto. Y nosotros cuando las hacíamos nos dábamos cuenta de que era grotesco. Era muy, muy grotesco. Cosas como, a veces, en ocasiones te gusta disfrutar del tiempo libre con amigos y en otras estar solo. O sea, eran todas frases que claramente encajaban con cualquiera. Y sin embargo, aparentemente se sintieron muy identificados. Entonces la idea es después trabajar sobre esas cartas como para poder de vuelta hablar sobre, bueno, qué le pedimos a un enunciado para que sea falsable, cómo nos damos cuenta, por qué eso es relevante, por qué al conocimiento científico le pedimos esa característica, qué pasa si es demasiado amplio, qué pasa si es demasiado ambiguo y demás. Ahora, esto de trabajar con los pibes y las pibas, o sea, a mí me parece que es un lugar en el que hay que arrancar sin dudas, incluso antes en la escuela primaria, no deja de ser algo más bien preventivo. O sea, hay que hacer una distinción entre la parte preventiva y la parte de tratamientos o de curación. O sea, hay gente que ya la tenemos en los discursos anticientíficos y lo que necesitamos es revertir eso. Y las estrategias claramente no pueden ser las mismas que las que hagamos con pibes de secundario para tratar de que no caigan ahí. Entonces, eso también es una distinción que necesitamos hacer. Esto de pensarlo como inoculación, como de mostrarles aquello que podría llegar a engancharlos para que estén atentos cuando se lo encuentran en el mundo real, parece ser una estrategia más bien preventiva y un poco es a lo que estamos tratando de apuntar, ¿no? De que digan, bueno, me doy cuenta ahora cuando leo un horóscopo que esta frase que yo estoy leyendo en realidad le encajaría a cualquiera, o esto es una posibilidad, cuando me dicen, esta semana podrías encontrar al amor de tu vida. Sí, podrías o no podrías, entonces si no lo encontraste, decir, bueno, yo dije que podrías, quizás no, esta vez no te ocurrió. Entonces, bueno, que los enunciados que expresan posibilidad también son infalsables, y trabajar ese tipo de características que suelen aparecer en, por ejemplo, la astrología. Distinto sería el caso, me parece, si habláramos de negacionismo del cambio climático o de antivacunas y demás, porque ahí ya no es tanto pensar en la estrategia retórica que se usa en esos discursos, porque la astrología tiene esa particularidad que es todo muy, muy amplio, muy ambiguo, muy infalsable, y las que son falsables son falsas, o sea, son claramente falsas. En el caso del negacionismo del cambio climático y de antivacunas, es como el discurso pasa por otro lado, y aparece esto de las teorías conspirativas, y a veces hay que apelar a algún tipo de conocimiento de base que para la edad que tienen no se puede manejar todavía. Es más difícil, o sea, la evolución a la que llegamos una y otra vez nosotros siempre es más complejo, esto es mucho más difícil de lo que nos habíamos imaginado, y entonces todavía estamos como dándole vueltas a eso. Sí. Pero bueno, a ver, de momento lo de astrología lo pudimos hacer y logramos, sí. Y eso lo muestra el artículo, incrementar la capacidad de los pibes de separar la paja del trigo en el sentido de, o sea, hicimos un pre-test y un post-test, como hay que hacer, ¿no? Y notamos que se incrementó la capacidad de discernir correctamente entre enunciados falsables y no falsables. A corto plazo. A corto plazo, claro. Ahora vamos a volver a trabajar con esos grupos. Y hay que ver. Y sí, queremos ver si eso quedó. O sea, si realmente, volviendo, lo hicimos el año pasado, o sea, exactamente pasó un año. Sí. Vamos la semana que viene. Lo que queremos ver es
si la semana que viene los pibes con los que el año pasado trabajamos esto, si hoy les damos enunciados que falsables e infalsables, son capaces de decir esto puede ir a contrastarlo con la realidad, esto no. Sí. El otro elemento, digo dos pequeñeces porque está Gonzalo con la mano levantado, perdón, Gonzalo José. El otro elemento fue que cuando todavía creíamos en modelos Flick y estrategias generales de, bueno, hay que darles lógica e informar a los pibes, por ejemplo, y esa es la posta, testeamos esto y eso fue muy lindo porque además funcionó en pibes de primaria. Séptimo grado. O sea, fuimos un séptimo grado y notamos que la capacidad, por lo menos, de reconocer razonamientos y de reconocer ciertos criterios generales que hacen legítimo o ilegítimo un razonamiento, se puedan entrenar exitosamente. Eso fue lindo. Después, cuando nos profundizamos más en el tema de qué es lo que hacen los negacionistas, dijimos, bueno, esto es lindo, pero probablemente no resuelve el problema, ¿no? Lindo, pero al pedo. Pero bueno, hay una vía por ahí. Yo propondría que nos pongas tu dirección de mail o que nos escribas un mail o que de algún modo te contactes con nosotros porque tenemos nuestro grupo Falopa, nuestro grupo de filosofía de análisis del lenguaje los argumentos del lenguaje del oscurantismo pseudocientífico y anticientífico, y además nos interesa en particular la pata didáctica, sobre todo a ella, cuyo tema de investigación es didáctica de la ciencia, así que nos gustaría poder seguir conversando y idealmente investigando y aplicando estos temas con vos, que sos un compañero docente. ¿Sí? Dicho lo cual, Gonzalo estaba, a ver si... No te oímos, o yo no te oigo. No, y no está muteado. ¿Gonzalo? A ver, ¿me escuchás ahora? Ahora sí. Estaba el micrófono arriba. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Creo que estuvo interesante. Lamentablemente me perdí la presentación anterior, pero supongo que quedó grabada, casi que capaz que después la comparten. Yo soy astrónomo de Uruguay, del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias en Uruguay, pero en este momento estoy acá en la UBA, en el edificio Cero Más Infinito. Así que, bueno, por ejemplo, ahora están escuchando un avión que pasa por arriba, Bien. aterrizando en Aeroparque. Justo estoy en un congreso de astrobiología y ciencias planetarias, con lo cual a lo que voy es, muchos de los temas que ustedes han tratado, digo, han sido motivo de conversaciones con adolescentes en charlas que doy en liceos y en colegios del Uruguay, especialmente digo, temas vinculados al tema del terraplanismo, al tema de la astrología también. Y hay otro tema que creo que no lo llegaron a tocar ustedes, por lo menos en esta presentación, que es el tema de las conexiones con vidas extraterrestres, o sea, la llegada de extraterrestres aquí a la Tierra. Y generalmente cuando, ya sea a nivel de estudiantes o cuando me hacen alguna entrevista, la pregunta es, ¿crees en los extraterrestres? Y yo a eso iba, lo que trato de responder, y yo vi que muchas veces ustedes hacían hincapié en el tema de las creencias, era que no es una cuestión de creer o no creer, sino es una cuestión de tener evidencias o no tener evidencias de que tal fenómeno existe o de tal fenómeno ocurre, ¿tá? O sea, es tener evidencias de que ha habido contactos o no con civilizaciones extraterrestres, es tener o no evidencias de que la Tierra es redonda. Entonces, ¿en qué medida se puede poner, revertir, digo, la pregunta de la creencia para la manifestación de evidencias o la presencia de evidencias? Yo sé que hay temas en los cuales es más fácil, ¿tá? Por ejemplo, en el caso del tema del terraplanismo, una vez me llamaron porque había un profesor de matemática que era terraplanista y estaba convenciendo a todos los alumnos de la profesora de astronomía de que la Tierra era plana, y entonces me llamó la profesora de astronomía para ir a dar una charla, y yo traté de idear algunas prácticas, algunas experiencias sencillas en las cuales, digamos, pudieran mostrar que la Tierra era redonda. O sea, ¿en qué medida en ciertos temas, quizás no en todo, porque lo de las vacunas, por ejemplo, sería más difícil, se pueden idear experiencias, creo que ustedes lo hicieron con la astrología, en las cuales mostrarle desde la evidencia, o sea, desde el método científico, que estas ideas son equivocadas? Bien. ¿Arranco yo? Bien. Comparto el espíritu de idealmente querríamos
que los estudiantes y el público no especializado puedan ver de primera mano por qué ciertos discursos son insostenibles, ¿no? O sea, idealmente querríamos eso, pero hay un serio riesgo cuando nos planteamos eso, que es el riesgo de que como necesitas muchísimo conocimiento especializado para aceptar ciertos enunciados científicos, ¿no? Y el público no especializado no va a llegar a adquirir ese conocimiento, menos aún en el poquísimo tiempo de nuestra intervención. El riesgo está en aceptar que la vara de qué clase de cosa uno tendría que mostrar esté puesta por el adversario, en particular por el adversario individualista epistemológico, ¿no? O sea, el riesgo es aceptar que el adversario te diga, yo quiero que vos me pruebes a mí con la evidencia que yo puedo entender y que puedo ver con mis propios ojitos, que la Tierra es redonda, que las vacunas son seguras y efectivas, que el cambio climático tiene origen antrópico, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que si nosotros aceptamos que se nos ponga esa exigencia, estamos cometiendo un error, porque no va a ser posible que les mostremos de primera mano a todas las personas cómo se cimienta el conocimiento humano, por la sencilla razón de que el conocimiento humano es tanto y tan complejo que ya no entra en una sola cabeza individual. Es interesante que seas de Uruguay porque vos conocerás mejor que nosotros algo que ocurrió justo cuando fuimos el año pasado a Uruguay y que seguramente te habrá horrorizado tanto como a nosotros, ¿no? Cuando por un reclamo de una, creo que asociación civil, un juez le exigió al Estado uruguayo que suspendiera la vacunación contra el COVID en menores hasta que le hubieran mostrado al público democráticamente cómo se justificaba la eficacia y seguridad de las vacunas, ¿no? Y entonces el Ministerio de Salud de Uruguay tenía que decirles a un montón de personas que igual que yo, igual que ella, igual entiendo que vos, no estudiaron medicina, un montón de cosas que obviamente no íbamos a entender, ¿no? Y el problema es si aceptamos que eso es un requisito legítimo, ¿no? Es como, ¿cómo se satisface ese requisito? ¿Qué haces? ¿Le escribís 90.000 páginas de fundamentación que presupongan básicamente estar contándole a la persona un curso de biología molecular o algo así desde el Estado uruguayo? Porque si no acepto eso, no estoy cumpliendo con el requisito democrático de que cada persona individualmente, haya estudiado medicina o no, tiene que poder entender por qué las vacunas son seguras y efectivas. Me parece que hay un riesgo ahí en aceptar una vara a la cual nunca vamos a llegar. Dado eso, me parece que es muy importante que lo primero que le discutamos a la gente que hace esas exigencias, lo primero que tenemos que hablar es el individualismo epistemológico está mal. El individualismo epistemológico es un error. La idea de el método científico consiste en que cada uno vaya de primera mano y obtenga evidencia, podía en el mejor de los casos ser una buena idea en la época en que escribía Bacon, porque se sabían poquitas cosas. Y entonces, como no se sabía nada, de nada, podía ir Bacon e ir en persona a ver si el pollo se congelaba o no se congelaba, y si se preservaba o no se preservaba los tejidos del pollo cuando lo congelabas. Pero ahora que justamente ya ocurrió la revolución científica gracias a los esfuerzos de gente como Bacon, como Newton y como un montón de gente repulenta que viene acumulando un conocimiento humano brutalmente especializado, profundo y extraordinario que no entra en la cabeza individual de nadie, no solo las personas legas no vamos a poder manejar la evidencia de primera mano, la propia comunidad científica está compuesta de personas que se ven obligadas a confiar unas en otras. ¿No? Digo, vale, es un orgulloso miembro de la comunidad científica, es una científica de verdad, no como yo que estudié filosofía, y nunca habría dicho, no, bueno, yo en cualquier tema de ciencia, desde física de partículas hasta antropología, como soy una genuina científica, voy y miro los datos. Y con, mirá, esto es física de partículas, no tengo una puta idea de qué quiere decir acá. Voy y le pregunto a un físico. Entonces, 2 puntos. El primero, tenemos que desbancar el individualismo epistemológico. Basta de concederle a esta gente que alguna falopeada que leyeron en Descartes o Bacon es cómo funciona la ciencia. No, la ciencia funciona por confianza. La ciencia funciona porque hay científicos que confían en otros científicos. Si no, el edificio de la ciencia se cae, porque nadie puede tener toda la evidencia en su cabeza. Segundo punto, tenemos que poder, eso sí, mostrarle a las personas legas
de qué formas racionales pueden determinar que ciertos expertos son confiables o no. Pero eso es un problema muy distinto. O sea, yo de lo que tengo que convencer a la población de Uruguay, en todo caso, si estoy en julio del 2022 y me pasa esta cosa terrible, y obviamente en Argentina nos pasan cosas igual de terribles, ¿no? Digo, doy el ejemplo de Uruguay, no para decir que ustedes están peor que nosotros. En Argentina también tenemos un montón de negacionismos horripilantes. Digo, mi tarea no puede ser decir, no, bueno, voy a conseguir que toda la gente entienda de primera mano cómo funcionan las vacunas. No va a pasar. Lo que tengo que ver es cómo convencer a la gente de que hay evidencia racional que ellos sí pueden entender de por qué ciertas autoridades científicas son merecedoras de confianza, ¿no? Y eso es un problema distinto. Y eso es un problema que, por ejemplo, es el que se plantea Alvin Goldman en un artículo del 2001, que es increíble que eso haya escrito en el 2001 y no 300 años antes, o sea que la filosofía medio que se haya desayunado estos problemas ayer, porque la filosofía existe hace 27 siglos, y ese artículo fue escrito hace 22 años, que se llama Expertos en quienes podés confiar, ¿no? Y que dice, mira, medio que el problema epistemológico es de qué forma una persona lega puede tener criterios racionales para decir, este experto es confiable, este otro experto no, ¿no? Y eso sí puede ocurrir en el terreno de lo que un lego plausiblemente pueda llegar a entender. También tiene sus complejidades, ¿no? Pero de mínima le puedes decir a la persona lega, mirá, este experto acertó en tal ocasión, acertó en tal ocasión, acertó en tal ocasión. Vos no tenés idea de cómo, pero fíjate que acertó, probablemente acierte también en esta nueva ocasión, por caso, ¿no? O sea, yo puedo darme cuenta de que un médico hizo un buen diagnóstico en 10 casos, incluso si yo no tengo la menor idea de cómo lo hizo. Por ejemplo, eso es algo que se podría hacer. A un nivel mucho más general, me parece que lo que hay que atacar entre quienes son individualistas epistemológicos, estilo los terraplanistas, lo que hay que hacer es un argumento por analogía. Es decir, mira, vos aceptás confiar en expertos en un montón de áreas de tu vida. Es falso, digo, no solo es ilegítimo como actitud, es falso empíricamente que lo seas, ¿no? Que haya alguien que sea de verdad individualista epistemológico, en el sentido de vos abrís la canilla y tomás agua, que pensás que es potable, y no tenés la menor idea de cómo se potabiliza el agua, ¿no? Vos viajás en un avión porque confías en que la persona que construyó el avión tiene alguna idea de cómo se hace eso. Vos te subís a un ascensor, te subís a un tren, comés comida que sale de una lata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede argumentar con la gente dispuesta a establecer esa clase de desafíos, diciendo, mirá, nuestro conocimiento y nuestra vida práctica se basa en la confianza en expertos. El verdadero problema es qué expertos son confiables y por qué, y no aceptar que nos pongan la vara inalcanzable de decir, mostrale, gracias Lucía por estar, ahí nos despedimos porque se despidió en el chat, la vara inalcanzable de que un montón de personas que no somos médicos tengamos alguna idea de cómo cacho funciona una vacuna de ARN mensajero modificado. Me callé. Menos mal. Perdón. No te voy a decir qué más voy a decir. Y no sé, vos sos didacta, entonces... No, te voy a decir que justo el tema del terraplanismo es súper lindo para trabajar acá en Argentina, en primaria, en sexto grado, es Tierra y Universo, la forma de la Tierra y demás, es algo que se trabaja mucho. Y uno de los temas, el tema justo del terraplanismo es interesante porque lo que nos da la posibilidad es de trabajar distintos modelos, o sea, porque el modelo de tierra esférica achatada de los polos no deja de ser eso, un modelo. Entonces, bueno, tenemos dos posibles modelos para explicar algunos fenómenos respecto de, por ejemplo, la forma de la Tierra. Tenemos el modelo de tierra plana y tenemos el modelo de tierra esférica. Entonces, uno lo que puede ir haciendo es construyendo sobre eso y pensar, bueno, si este modelo de tierra plana fue el que mejor encajara con los datos, o este modelo de tierra esférica fue el que mejor encajara con los datos, ¿qué esperaríamos, cómo esperaríamos que explicara, por ejemplo, tal fenómeno, ¿no? Entonces me dice, bueno, si queremos explicar la curvatura o queremos explicar el que vaya desapareciendo el palo, el mástil del barco a medida que lo vemos alejándose. Desde el modelo de tierra esférica, ¿cómo lo explicamos? Y lo explicamos de esta manera. Desde el modelo de tierra plana. El tema es que, y es algo que nos pasó a nosotros, muchas veces tendemos a subestimar un poco la sofisticación de los argumentos de los negacionistas. Incluso los terraplanistas, que uno podría pensar que son los menos sofisticados, ¿no? Y que son con los que están más lejos, con los que tenemos menos premisas compartidas, incluso el modelo de tierra plana que manejan los terraplanistas más elaborados, permite explicar un montón de fenómenos de los que vemos en la cotidianidad. Esta idea de mirar el cielo desde la Tierra
¿no? O sea, si nosotros estamos parados sobre la Tierra, no nos damos cuenta muy sencillamente que esto está girando a una velocidad impresionante sobre sí mismo, alrededor del Sol, moviéndose por el universo. O sea, no hay forma de darnos cuenta de eso. Así como no hay una manera tan directa de darnos cuenta de que efectivamente hay una curvatura. Entonces, los modelos de Tierra plana resolvieron de muchas maneras muchos de los fenómenos que vemos en el mundo. Y no se caen tan fácilmente. No es tan sencillo como decir, bueno, mirá, si vos te paras acá y haces la sombra con un palito y medís esta distancia, claramente esto solo se puede explicar si tenés un modelo de tierra esférica. No, los terraplanistas generaron elaboraciones y fueron apoyando hipótesis sobre hipótesis, una arriba de la otra, hasta armar un modelo que sostiene un montón de fenómenos. Hay algunos que se caen y que son inexplicables con el modelo de tierra plana. Uno de ellos es el giro de las estrellas. Si uno deja la cámara, el obturador de la cámara abierta en un punto fijo del cielo, en el hemisferio norte y el hemisferio sur, y se fija para dónde se ve el giro de las estrellas, ¿no? Se ve que hay un giro en sentido contrario, depende del hemisferio en el que estés. Y eso un modelo de tierra plana no lo puede explicar bajo ningún concepto. Solo lo puede explicar un modelo de tierra esférica. Pero eso implicaría tener a los pibes prendiendo la cámara, moviendo el obturador en un punto fijo del cielo, tener gente del otro lado del planeta haciendo lo mismo, que esté la confianza de pensar que esa gente que está del otro lado está haciendo eso mismo que vos y no te está mandando datos adulterados. Digo, de vuelta aparece la confianza. No es tan fácil, no podemos hacer así nomás un experimento en el cual nos demos cuenta rápidamente de que la Tierra no puede ser plana, así como no podemos hacer rápidamente un experimento que nos muestre que las vacunas son seguras y efectivas o que los seres humanos evolucionamos a partir de otras especies. O sea, hay esto que decía Claudio, ¿no? Hay una construcción de conocimiento colaborativo a lo largo del tiempo que es tan enorme, que tiene tanta especialización, que no hay manera de que a partir de un experimento sencillo nosotros podamos ver eso. Entonces, necesitamos correr a los chicos y a las chicas de ese lugar y hacer mucho hincapié en la confianza en expertos, cómo elegir a esos expertos, ¿no? Es cómo identifico al experto correcto, y sobre todo hacer hincapié en el proceso de la ciencia más que en los productos, en el cómo sabemos lo que sabemos más que en el qué es lo que sabemos, ¿no? O sea, porque hay dentro de las trayectorias escolares muchas veces se van a encontrar más con el qué que con el cómo, y entonces después es muy difícil explicar por qué en el comienzo de la pandemia no hablaban de usar barbijos y después se habló de usar barbijos y al principio parecía que servía una cosa y después parecía que servía la otra. Entonces, claro, y después no, y después era por el aire, y entonces uno ahí dice, bueno, esperá, yo estoy perdiendo confianza porque me están diciendo una cosa y enseguida me están diciendo otra. Y entonces ahí lo que hay que trabajar es esa confianza en los expertos, esa confianza en la construcción de conocimiento colectivo, en las autoridades, en los organismos internacionales. Y si uno trabaja en esos procesos y en el cómo sabemos lo que sabemos, parte de lo que se aprende también es que hay idas y vueltas porque uno trabaja con la mejor evidencia disponible en el momento. Y si después aparece nueva evidencia, esa nueva evidencia hace que se revise lo que uno ya hizo. Entonces, enseñar ese cómo funciona la ciencia y cómo se piensa la ciencia tiene que ser una parte fundamental. Y partir, por eso nosotros queremos tratar siempre de dar ese rodeo, que es en lugar de partir de decir, no, bueno, esto que a vos te están diciendo es falso, o esto que sostienen algunas personas es falso, es tratar de llegar a, bueno, ¿cómo llegaron esas personas a sostener esa creencia? O cómo es que hay un grupo de personas que creen hoy que las vacunas no son seguras y efectivas. ¿De dónde viene eso? ¿A quién escucharon? ¿Estuvo bien que escucharan a esas personas? ¿Qué tendrían que haber mirado? ¿Está bien que escuchemos a un médico en particular? ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? Si ese médico nos dice que las vacunas no son seguras y efectivas, yo no podría conseguirme a otro médico que me dijera que sí lo son y entonces estaría empatada. Bueno, pero si estoy empatado, ¿cómo desempato? Y así llegar a esta idea del consenso, del acuerdo de toda la comunidad y decir, bueno, en realidad lo que tenemos que mirar es ese consenso y hay que encontrarlo. Y a veces es fácil porque a veces Wikipedia tiene una página como la de cambio climático en donde claramente cuenta esa historia y te dice el consenso es abrumador, acá tenés los papers y está todo organizadito, y a veces no es fácil porque Wikipedia no tiene lo mismo para las vacunas. Entonces uno no puede entrar así nomás y decir, a ver cuál es el consenso, uno tiene que saber de alguna manera, y esa manera es aprendiéndolo, que a la Organización Mundial de la Salud le podemos tener confianza porque está formado por muchos paneles de expertos, porque en el pasado
cada vez que nos dio una recomendación, esa recomendación tuvo un efecto beneficioso para toda la sociedad, y así sucesivamente. Entonces, eso es la parte en la que me parece que tenemos que trabajar desde la enseñanza, y que no se resuelve con una evaluación de evidencia de primera mano. Porque en algún punto, si no, termina convirtiéndose en todos podemos hacer ciencia y todos podemos hacer toda la ciencia. Es cuestión simplemente de ponerle ganas. Y es simple, y perdés esa batalla, porque la persona que es antivacunas lee lo que sacó el Ministerio de Salud de Uruguay y dice, no sé, no me convence. Dijo, mirá, Raúl, no te tengo que convencer a vos, campeón, porque no sos médico. Corta la bocha, como Menotti diciendo, si yo fuera el técnico, mirá, no sos el técnico. El médico es él, la autoridad experta es esta. No, porque digo, insisto, es un riesgo poner una vara tan alta que después no vamos a poder llegar a ella. No, o sea, no hay que aceptar esa apuesta. No hay que aceptar que nos digan, no, yo quiero que me lo expliques para legos. No, no funciona así. Lo siento mucho. Y digo una cosa más. Obvio. No, porque pensé que le ibas a decir vos. No, que cuando en filosofía se habla de esto, ¿no? Casi siempre que se habla, no, bueno, cada vez menos por suerte, y de eso. Claro, o sea, cuando ustedes oyen hablar de argumentos de autoridad, casi siempre es para decir falacia de autoridad, ¿no? Digo, eso pasa en la filosofía profesional, por suerte cada vez menos, y sobre todo pasa en la vulgata filosófica, ¿no? Cuando discutís de filosofía o de cosas que de facto terminan siendo filosofía medio en las redes, por ejemplo, ¿no? Casi siempre que la gente habla de argumentos de autoridad piensa que son falacias de autoridad. Era casi todo lo que sabemos. Bueno, ¿no? Pero algo de vulgata filosófica existe, ¿no? O sea, gente que dice cosas de falacia esto, falacia lo otro. Tenemos un candidato a presidente que se la pasó gritando falacia de autoridad, falacia de autoridad. Mira, el recurso de expertos es la base del conocimiento científico, incluso entre los propios científicos. ¿Cómo eso va a ser una falacia? ¿No? Entonces, tenemos que incidir ahí. Y eso no quiere decir, y por eso digo, tenemos que pensar formas racionales de confianza en expertos, que la confianza en expertos siempre tenga que ser un salto de fe. O sea, todo el problema justamente consiste en decir de qué manera en mi limitado conocimiento de Lego puede entrar evidencia comprensible para mí de que este experto es confiable. ¿No? O sea, ¿qué puede ser una mediación razonable para que yo, sin manejar de primera mano la evidencia que maneja el experto, porque justamente por eso soy Lego y justamente por eso necesito recurrir a expertos, yo me pueda convencer de que A es un experto confiable y B no es un experto confiable? Ahí es donde también se corre el riesgo. Hay, de hecho, algunos estudios que lo hicieron así, y para nosotros es un problema, que es generar más escepticismo en la gente como generalidades. ¿Vos crees que la gente sea más escéptica? No, yo no quiero que la gente sea más escéptica. Claro, para que no compren fake news. Para que no compren fake news. Entonces te enseño a ser más escéptico. No, yo quiero que la gente sea escéptica en el momento en el que tiene que ser escéptica y que confíe en expertos en el momento en el que tiene que confiar en expertos. Y eso es un límite difícil de marcar y es una línea difícil de señalar, porque justamente, obviamente, la contrarrespuesta es, bueno, pero ¿y cómo sé yo en qué momento tendría que ser escéptico y en qué momento tendría que confiar? Y entonces ahí es donde el trabajo se vuelve más complicado. Pero hay un par de estudios en el que efectivamente hacen eso para que tratar de que la gente no le crea las fake news, y el resultado final es, la gente termina siendo más escéptica en general. O sea que si ahora le cree menos a las fake news, también le cree menos a la Organización Mundial de la Salud, y eso es contraproducente. No queremos que pase eso. No es tan fácil enseñar cómo recurrir a expertos. Y acá el hincapié de que sea algo racional es importante, porque una de las cosas con las que nos fuimos encontrando una y otra vez cuando empezamos a hacer toda esta investigación, y que de hecho todavía no terminamos de resolver, es quizás haya gente a la que la vía racional no le funcione. Y no vamos a tener opción de ir por la vía racional, porque por más que les mostremos cómo se construye el conocimiento científico, cómo funciona la confianza en expertos, en qué tipo de expertos podemos confiar, por más que hagamos eso, quizás la vía racional no nos resuelve el problema de su creencia en que las vacunas no son seguras y efectivas, en que la Tierra es plana y demás. Bueno, en esos casos va a haber que apelar a otra cosa, y por eso aparece siempre este ítem de apelación a la no racionalidad, influencers. O sea, la misma Elizabeth Anderson, una epistemóloga feminista que hace epistemología naturalizada, lo que dice es, bueno, si hay que llamar al pastor
y el que el pastor les diga que el cambio climático de origen antrópico existe, llamaremos al pastor. Y bueno, habrá gente con la que habrá que llamar al pastor, a quien le crean, al influencer de turno, así como Elvis se vacunó contra la polio en público, como elegante para que entraran a su concierto, pedía que la gente se vacunara. Bueno, habrá que apelar a eso, porque la vía racional quizás no sea una solución, y es algo con lo que estamos dispuestos a encontrarnos, es algo que pensamos que puede pasar, porque no todo el mundo va a responder a estrategias racionales. Entonces, uno puede decir, tenemos un programa de máxima, ¿no? Sí. Que es incrementar la alfabetización científica en la sociedad, que la gente tome decisiones racionalmente, que sepan leer el consenso experto y se guíen por él por buenas razones. Todo eso sería fabuloso si funciona, insisto, somos re creyentes en los valores de la ilustración, aguante la Aufklärung y todo eso. Ahora, si eso no funciona, hay que disociar el objetivo general, queremos una sociedad más científicamente alfabetizada, respecto de un objetivo más modesto, que es, quiero que la gente se vacune, que deje de tomar la bandina y que acepte que hay un cambio climático y hay que hacer algo contra eso, ¿no? Digo, si lamentablemente para lograr cosas así, en algunos casos va a haber que llamar al pastor amigo de Elizabeth Anderson, bueno, ¿no? Es un programa más de mínima, ojalá pudiéramos hacer lo otro, pero quizás no se puede, y en todo caso seamos conscientes de que lograr lo segundo no siempre requiere lograr lo primero. Duró como 10 minutos más, ¿no? A mí no me metas en la misma bolsa. Hablamos los dos, fue una... Creo que la respuesta fue una segunda charla, así que... Bueno. Gracias. Exacto, ¿para qué me invitan? Exactamente. Pero bueno, gracias por la pregunta porque nos ayudó a... ¿no? Sí, a clarificar algunas cosas que estaban buenas clarificar. Si alguien más quiere participar... Prometemos que la próxima respuesta va a ser más breve, no va a durar 10 minutos. Promesa solemne. Los cansamos, bueno. Uno se apasiona con esta cosa. Sí. ¿Sabes? Bueno, si nadie más tiene alguna duda, si no, ahí en el chat dejamos los correos electrónicos de ustedes, también las cuentas de Twitter por si quieren interactuar con ustedes. Así que cualquier otra duda que les aparezca, las pueden contactar. Y bueno, estaremos subiendo estas 2 clases a YouTube, seguramente en el canal de Secretaría de Cultura del UNSAM las pueden encontrar. Y los esperamos en la próxima actividad. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por participar. Gracias por invitarnos.